participantes del conflicto armado colombiano. Bueno, en Colombia han existido diversos grupos armados a lo largo de la historia que han intervenido en el conflicto armado. Voy a mencionar varias, como son las Fuerzas Armadas de Colombia o Fuerzas Militares y Policía Nacional. Representan al Estado colombiano y tienen la responsabilidad de mantener el orden interno y combatir a los grupos armados ilegales. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo o las FARC, fundada en 1964, fue la guerrilla más grande y antigua de Colombia. En 2017 se firmó un acuerdo de paz con el gobierno y se desmovilizó, convirtiéndose en un partido político legal llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, las FARC. Ejército de Liberación Nacional, grupo guerrillero fundado en 1964, es la segunda guerrilla más grande de Colombia después de las FARC. Hasta la fecha no ha firmado ningún acuerdo de paz con el gobierno y continúa realizando acciones armadas. Autodefensas Unidas de Colombia, o la AUC, surgieron en la década de 1990 como grupos paramilitares de extrema derecha para combatir a las guerrillas. En 2006 se desmovilizaron bajo un proceso conocido como Justicia y Paz, aunque algunos exintegrantes han continuado en actividades criminales. Grupos paramilitares residuales son facciones disidentes de la AUC y otros grupos paramilitares que no se desmovilizaron completamente y han continuado operando en áreas del país, involucrándose en actividades delictivas como el narcotráfico. Y como último tenemos a las bandas criminales o las BACRIM. Son grupos armados conformados por ex paramilitares, delincuentes comunes y guerrilleros desmovilizados. Las características clave del conflicto armado colombiano serían: primera, duración y complejidad. El conflicto armado colombiano ha persistido durante más de 5 décadas, convirtiéndose en uno de los conflictos internos más prolongados del mundo. Ha pasado por diferentes etapas y ha involucrado a múltiples actores armados, incluyendo a guerrillas, paramilitares, fuerzas militares y bandas criminales como conocida BACRIM. Segunda, actores armados. A lo largo del conflicto han surgido y operado diversas organizaciones armadas: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC, y Ejército de Liberación Nacional, que serían el ELN. Han sido las guerrillas más prominentes, mientras que los grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, también han tenido un papel importante. Además, existen bandas criminales que han involucrado el narcotráfico y otras actividades ilegales. Tercera, motivaciones y objetivos. Las motivaciones y objetivos detrás del conflicto colombiano son complejas y multifacéticas. Inicialmente, las guerrillas surgieron con el objetivo de luchar por la justicia social, la igualdad y la reforma agraria. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el narcotráfico se convirtió en una fuente importante de financiamiento para algunos grupos armados, lo que contribuyó a una mayor fragmentación y violencia. Dimensiones regionales urbanas. El conflicto armado colombiano no se ha limitado a zonas rurales, sino que también ha tenido un impacto significativo en áreas urbanas y ha generado desafíos en términos de seguridad y gobernabilidad. Además, el conflicto ha tenido implicaciones regionales, especialmente en las áreas fronterizas con países como Venezuela y Ecuador.